Muy bien, hoy vamos a hablar específicamente de fuerzas y sobre todo de fuerzas concurrentes. ¿Qué significa esto y cómo se aplica en el cuerpo? Esta es una clase muy básica, no nos vamos a meter con números ni con cosas raras y extrañas que en algún momento hay que estudiarlo, pero por ahora vamos con la terminología más básica. Vamos a hablar de fuerzas. Se dice que en cada fuerza se debe tener en cuenta la dirección, el sentido, el punto de aplicación y la intensidad de esa fuerza. Acá hay dos términos que siempre confunden un montonazo. Uno es la dirección y el sentido, que andamos diciéndolos como si fueran la misma cosa. Siempre decimos dirección, sentido como si fuera lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Dirección, y vamos a imaginarnos las vías del tren, es la línea recta en la que se mueve un objeto. Sentido van a ser las posibilidades de movimiento que podemos tomar en una dirección dada. Acá queda bien en claro que la dirección son las vías del tren, el sentido es si el tren se está alejando de nosotros o si el tren está viniendo hacia nosotros. Por eso es muy importante tener bien claro la diferencia entre dirección y sentido. A la hora de hablar de fuerzas, tenemos diferentes fuerzas. Hoy vamos a hablar de las fuerzas concurrentes. Fuerzas concurrentes. Fuerzas concurrentes es una resultante de varias fuerzas. Como bien claro lo está mostrando este dibujo, que es clarísimo, hay dos tipos, uno tironeando para un lado, otro tironeando para el otro. Y esas dos fuerzas que se están presentando, la fuerza A, que es la persona A, la fuerza B, que es la persona B, si bien son en sentidos y direcciones diferentes, generan una resultante que va a ser el avance del auto, ¿sí? Esto lo tenemos que entender con este gráfico que al principio no se entiende, por ahí si ya estudiaste lo vas a tener clarísimo, pero vamos a leer un poquito el texto. La fuerza concurrente está determinada por la diagonal en rojo concurrente del paralelogramo construido a partir de dos fuerzas dadas. Vamos de a poco. Trazando un segmento recto paralelo a la otra fuerza. La diagonal da el sentido, la intensidad y el punto de aplicación de la resultante. ¿Qué significa esto? Yo ahí abajo tengo fuerza 1 y tengo fuerza 2 y tengo una fuerza resultante. Tengo que averiguar cómo sacar esa resultante. Entonces las dos fuerzas dadas es la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Apretar bien el botón tengo que hacer. Tengo la fuerza 1 en violeta, la fuerza 2 también en violeta, pero en dirección y sentidos diferentes. Yo tengo que trazar un segmento recto paralelo a cada fuerza. O sea, a la fuerza 2 le trazo un segmento recto paralelo y a la fuerza 1 le trazo otro segmento recto paralelo. Ahí me queda el paralelogramo armado. Entonces, la diagonal va a ser la diagonal que voy a trazar desde el ángulo de la fuerza 1 y la fuerza 2 a la intersección de las otras dos nuevas fuerzas, las rectas paralelas que tracé en verde. Y ahí me va a quedar la diagonal resultante. Entonces, vamos a desarmar un poco esta frase. La fuerza concurrente es la diagonal concurrente ¿de quién? Del paralelogramo que me quedó dibujado ahí. ¿Cómo me quedó dibujado ese paralelogramo? Y bueno, trazo un segmento recto paralelo a cada fuerza, que son las dos líneas verdes, y me queda armado el paralelogramo y puedo trazar la diagonal concurrente que va a ser justamente la resultante de estas dos fuerzas. ¿Por qué nos interesa esto? Porque en el cuerpo está lleno de estos músculos, en donde tenés fibras que están generando fuerzas en direcciones diferentes. Como ejemplo, acá tenés el deltoides, que tenés fibras anteriores, posteriores, medias o divididas en 1, 2, 3, 4. Hay diferentes categorizaciones para dividir todos los haces del deltoides. Yo básicamente tengo fibras anteriores y posteriores y fibras medias que van a ser fuerzas y como resultante se va a generar la abducción del hombro. Entonces fíjate, yo tengo una fuerza, ponele 1, que sería la flecha de la izquierda, una fuerza 2, la flecha de la derecha. Si yo le trazo a la flecha violeta de la izquierda, le trazo una verde paralela y a la
violeta de la derecha le trazo una verde paralela, me va a quedar un paralelogramo y me va a dar la resultante que coincide con el movimiento de abducción del deltoides. Más allá de todos los movimientos que pueda tener el deltoides, este es un simple ejemplo de fuerzas concurrentes explicado y aplicado al deltoides. Las van a encontrar en muchísimos músculos en el resto del cuerpo. Muchas gracias.